Esto es Audire Podcast. Antes de la pandemia, una amiga que vive en Italia me pidió consejos sobre qué leer. Y se hizo con el libro que le sugerí. Al cabo de una semana me mandó un WhatsApp con 5 palabras. Acabado. Quiero más como este. Me costó mucho dar con uno que estuviera en una línea similar. Iluminador, atractivo de leer, una narración que refleja drama y trauma, una historia de superación, de lucha, que además es real, porque el libro es una autobiografía. Y con un final, digamos, que feliz, pero también con enormes cicatrices. Como es la vida, sin final de cuento de hadas, por satisfactorio que sea. Aunque la vida que se cuenta en este libro es... trato de buscar una palabra... ¿inusual? Voy a ver si al final del podcast puedo pensar en una mejor. Mientras lo pienso, aquí llega la música con la que os doy la bienvenida a Calma con prosa y verso. Yo soy Ana Nieto y este es un podcast de Audire en el que os abrimos un libro, os leemos un poco y tratamos de llevaros de lleno a sus páginas. Queremos despertar al lector que lleváis dentro. Hoy os quiero hablar de Una educación, de Tara Westover, el libro que le recomendé en pandemia a mi amiga de Italia. Una educación se publicó en 2018 en Estados Unidos y fue uno de los libros más importantes del año. Llegó al Olimpo de la lista de los bestsellers, la que hace el The New York Times, para quedarse más de 40 semanas en ella y recibió alabanzas desde The Economist hasta la revista de Oprah Winfrey. Ese año Barack Obama lo incluyó en su lista de libros favoritos y también lo hizo Bill Gates, que explicó tras su lectura que nunca podría haber imaginado lo mucho que conectó con la historia de una mujer que creció en el seno de una familia mormona preparacionista, pero que es tan buena escritora, continúa Gates, que me hizo reparar en mi propia vida al leer sobre su niñez en condiciones extremas. Acabo de decir un palabra, lo sé. Preparacionista. No está en el diccionario de la Real Academia, pero sí lo permite la Fundeu para hablar de los survivalist o doom preppers. Esta palabra se refiere a las personas que se preparan, en ocasiones de forma exagerada, ante una emergencia climática o lo que perciban como una amenaza del carácter que sea. La familia de Tara Westover es así. Una familia mormona de Idaho. Su padre es el hijo de un hombre difícil que vive en una granja y se dedica a la chatarra. Su madre tiene mano para los aceites esenciales y remedios herbales, pero también hace las veces de comadrona sin licencia para ello. El matrimonio, sobre todo el marido, desconfía y es hostil al gobierno, un sentimiento que crece hasta convertirse en una paranoia con la que obliga a vivir al resto de la familia. Es así como comienza el libro. Tan extrema llega a ser su postura que saca a su hijo mayor de la escuela y deja a todos los demás sin escolarizar. A Tara, la autora, ni siquiera la inscribe en el registro, por lo que no tiene partida de nacimiento, ni idea de cuándo nació realmente. Hay capítulos que son dolorosos de leer. Tanto Tara como sus hermanos, aún menores de edad, tienen accidentes graves mientras trabajan con la chatarra. Su hermano sufre uno gravísimo, pero su padre ni siquiera quiere llevarle al hospital porque desconfía de los médicos, igual que desconfía de los maestros. Finalmente, su hermano se recupera sin recibir más que los remedios herbales de la madre. Es un periodo de tensión y agonía, pero para su padre es un refuerzo en su convicción de que Dios salvará a sus devotos. Tara es curiosa y quiere aprender, quiere una educación. Encuentra el apoyo de su abuela, pero no el de sus padres, que se oponen sistemáticamente a todas las puertas que ella quiere abrir. Tras un nuevo episodio de violencia protagonizada por uno de sus hermanos, Tara decide romper con su padre, el estilo de vida de su familia y buscar la manera de finalmente tener una educación.
El libro es chocante. Es una autobiografía, pero deja imágenes de películas que uno pensaría que nacen de la imaginación de guionistas. Pone la luz en realidades inquietantes en Estados Unidos y los efectos que éstas tienen en las vidas de los que quieren salir de ellas. Huidas como las de Tara Westover la han protagonizado otros jóvenes criados en distintas comunidades religiosas o ideológicas, y hay muchos que viven después una vida de desgarro y desarraigo. Conocí a un joven de unos 26 años que había dejado atrás a su familia judía ortodoxa y cargaba con ese trauma que me admitió que le resultaba difícil de gestionar. Nunca volvió a hablar con su padre y veía de vez en cuando y a escondidas solo a su madre y a sus hermanas. Pero de vuelta al libro, comentaros que Tara sale dolida de su casa para darse de bruces con un mundo en el que va a encontrar hostilidad. Pero también muchas manos que la impulsan en un camino muy penoso en el inicio, reconducido por una beca del Estado federal. Una beca que, de momento, no sabe cómo gestionar ni siquiera emocionalmente. Y con un final satisfactorio, por supuesto. Ahora bien, el libro no es un canto al sueño americano. Lo dice la propia Westover, quien en una tribuna en el año 2022 en The New York Times se extrañaba de que su libro se leyera como eso, como la evidencia del sueño americano y de que todo es posible para todos. Además de estar cansada, esto es lo que más recuerdo de ser pobre, dice Tara en esta tribuna. La sensación constante de tener que hacer sacrificios costosos. El dinero, o más bien la falta de dinero, marcaba el ritmo de vida. La autora dice que fue la beca Pell del gobierno federal la que le permitió seguir adelante, y hace 3 años, con el aumento del coste de la universidad, veía que los jóvenes, y leo textualmente, de las familias más pobres, ya no tienen la opción de acceder a la educación que yo aproveché. Los números son impensables si tus padres son camioneros, agricultores, taxistas o trabajadores de intendencia, muy probablemente las personas más trabajadoras de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está en un momento en el que incluso la continuidad de estas becas es incierta. Hacer una buena lectura de una educación es importante. En español está publicado por la editorial Lumen. Yo dejo aquí la lectura de una escena del inicio del libro en la que Tara pide a su madre acompañarle a un parto. El otoño en que cumplí 9 años acompañé a mi madre a un parto. Llevaba meses pidiéndoselo, recordándole que a mi edad María ya había presenciado una docena de alumbramientos. Yo no tengo un bebé al que dar el pecho, decía ella, no tengo motivos para llevarte conmigo. Además, no te gustaría. Al cabo de un tiempo la contrató una mujer que tenía varios hijos pequeños. Acordaron que yo cuidaría de ellos durante el parto. Recibimos la llamada en plena noche. El timbre mecánico taladró el pasillo y contuve la respiración con la esperanza de que no fuera alguien que se hubiese equivocado de número. Al cabo de un instante, mi madre se acercó a mi cama. «Ha llegado el momento», dijo, y corrimos juntas hacia el coche. A lo largo de 15 kilómetros repasamos lo que yo debía decir si ocurría lo peor y se presentaban los federales. Bajo ningún concepto debía revelarles que mi madre era comadrona. Si me preguntaban qué hacíamos en la casa, no diría nada. Era el arte de cerrar el pico, en palabras de mi madre. Limítate a decir que estabas dormida y que no has visto nada, que no sabes nada ni te acuerdas de por qué hemos ido. No les des más soga para colgarme de la que ya tienen. Guardó silencio. Mientras conducía la observé. Las luces del salpicadero le alumbraban el rostro, que se veía blanco como el de un fantasma contra la negrura de las carreteras rurales. Llevaba el miedo grabado en las facciones, en las arrugas de la frente y en los labios apretados. A solas, conmigo, dejaba a un lado la imagen que mostraba a los demás. Volvía a ser como antes, frágil, de voz velada.
Y así llegamos hoy al final de este podcast, que lo hacemos posible María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Volvemos pronto.